Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Esto es éxito, ya sabes, cuidando el bienestar. Hoy conversamos con Erika Alfaro. Ella es una mujer increíble cuya historia de vida es un ejemplo de resiliencia y de superación. Así que este episodio no solo se va a tratar del desarrollo personal, porque quizás la conozcas por esta foto viral que tuvo con sus papás jornaleros cuando se graduó de su posgrado y todo lo que la llevó a eso, sino que también de superación profesional, porque precisamente nos va a contar cómo se ha convertido en una conferenciante muy famosa que está impactando al mundo. Acompáñame a decirle, dale cuéntame a Erika Alfaro, porque en estos tiempos de incertidumbre es a quien necesitamos escuchar. Y de nuevo, gracias a Erika Alfaro por estar aquí. La verdad que una invitada de honor y para mí estoy súper feliz de tener a alguien como ella que está inspirando a tanta gente. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, Rosy, muy agradecido de estar aquí contigo el día de hoy. Y cómo sabes que hace ratito estamos conectados y te conocí hace Sí. muchos años cuando estaba en esto de el auge por haber aparecido la foto con tus papás y luego tu carrera, cómo la he visto, que ha crecido y cómo tú, estoy hablando de conferencista porque no, vamos a hablar de tu carrera Sí. académica también, pero has sido y eres una inspiración, es más, hasta series y películas creo que se harán de tu vida. Así que cuéntanos un poco, Erika, cuéntanos para que las personas, ya sabes, este podcast de Dale Cuéntame, se escuche en México, Colombia, España, y a mí me gusta, aunque nosotros salimos desde Los Ángeles, me gusta que la gente de esos otros lugares conozca tu historia. Ya eres muy conocida en mi ciudad de Angelito, yo ahorita estoy en Miami, pero para toda esa audiencia que no ha escuchado la historia de Erika Alfaro, cuéntame. Bueno, Rosy, eh, yo soy orgullosamente la hija de padres campesinos. Nací en California, pero era muy pequeña cuando a mi mamá la deportaron. Así que cuando mi madre regresó a Estados Unidos, yo ya tenía 13 años. Mis padres tenían ese sueño de que nosotros, sus hijos, estudiáramos. Así que es por eso que regresamos a este país. Mi madre logró obtener su residencia, al igual que mi papá. Y bueno, cuando llegué a este país, para mí fue como un país desconocido, porque yo crecí en México. Por mucho tiempo el aprender un nuevo idioma, el adaptarme a una nueva cultura, el crecer en una comunidad donde estaba rodeada de madres adolescentes, había muchos pandilleros. Yo no alcanzaba a ver que había otro mundo fuera de mi entorno y es así como mi historia empezó. Pero después de muchas adversidades, de haber pasado por muchas dificultades, fui descubriendo un nuevo mundo. Logré convertirme en la primera mujer en mi familia en obtener un título universitario, en ser la primera mujer que sabe leer y escribir en mi familia. Y es así como este sueño de querer compartir mi historia a mi comunidad para motivarlos empezó. Yo dije, bueno, yo no sabía que este mundo existe y ahora que lo sé, quiero ir y regresar y enseñarle a mi comunidad que ellos también pueden soñar en grande. Y a veces se escucha tan fácil, digamos, tú lo acabas de decir aquí en unos minutos, pero realmente esa vida de altos y bajos y esa resiliencia, hay unas cuestiones que a mí me fascinan y es una de las principales razones por las que quería en este momento mostrar tu historia. Tu enfoque es la educación, la resiliencia y el apoyo a la comunidad. Esa Cierto. resiliencia que cómo nos toca, ¿no? Tener que Sí. hacer las mujeres. Pero Erika no solamente se cría y llega hasta su adolescencia, nace en Estados Unidos, llega a su adolescencia en México y luego regresa sin saber inglés, en esa edad tan crucial, además hormonal y ¿qué Sí. te digo? De la adolescencia, ¿no? Cuéntame esa experiencia. Bueno, cuando llegamos a este país, mis padres, primero que nada, mis padres no saben leer o escribir, así que ellos trabajaban en el campo y trabajar en el campo se requiere estar trabajando largas horas. Casi no los veíamos y lo que sucedió fue que nosotros llegamos a un apartamento de 2 cuartos, el cual compartíamos con otra familia. En total éramos 12. Vivíamos de una manera muy amontonados que para mí siempre buscaba esa excusa de cómo salir de casa, especialmente sabiendo que mis papás no iban a estar
en casa temprano. Empecé a rodearme de amistades de otras chicas que tenían a sus novios, que romantizaban la idea del príncipe azul, ya sabes, creciendo mirando esas novelas y mirando que alguien va a venir a hacerte feliz o a rescatarte. Es así como pues Erika se encontró en ese mundo y tomó la decisión de pues tener un noviazgo. Eventualmente quedé embarazada a los 15 años y pues la persona que prometió cuidarme y protegerme se convirtió en mi peor verdugo. Es así como empezaron los años de violencia doméstica, en un tiempo donde yo me fui a vivir a Fresno, a 4 horas de distancia de donde estaban mis papás. Así que estaba yo en una ciudad viviendo violencia doméstica, siendo una adolescente con una persona que usaba drogas, una persona que no era responsable y además muy violento. Increíble, y esto es para que muchas mamás o jóvenes incluso que puedan escuchar esto. O sea, después de pasar y de sentirte que no encajabas porque venías a un ambiente en donde hablaban otro idioma y en donde quizás tú eres una mujer súper inteligente y se nota, pero yo sé que muchos niños se sienten que no son inteligentes o el sistema, por lo que sea, los hace sentir que no, ¿no? Y tienen dificultades. Eh, Me encantó que dieras el ejemplo cómo se cómo se hace romance, ¿no? Tal cual lo dijiste, por las novelas además, ¿no? Cómo miramos Sí. y ese es el escape. Yo siempre, y lo hablo con jóvenes también ahora y les digo, todas las personas buscan una comunidad de pertenecer y en esa edad de la adolescencia, wow. Pero te enfrentas, pasas esa cuestión de teen pregnancy, de estar embarazada a los 15 años, siendo una niña, ¿no? Y te separas de tus padres y caes en una relación de abuso doméstico. ¿Qué pensaba esa niña creciendo con un bebé y cómo encontró o decidió tomar rumbos diferentes? Bueno, pues realmente por mucho tiempo yo creía que ese era mi destino, porque yo crecí viendo a mi abuela siendo una mujer muy submisa, crecí viendo a mis tías, crecí viendo eso en mi comunidad donde yo decía, bueno, este es mi destino, se vino a sufrir a este mundo y realmente no creía que hubiera otra alternativa. Pero todo cambió la noche que el papá de mi hijo me forzó a mí y a mi bebé de 9 meses a dormir afuera de la casa. Fue en ese momento que me di cuenta que si yo no cambiaba, nada en mi vida iba a cambiar. Y eso fue gracias a un recuerdo que tuve, una memoria de cuando mi madre me llevó a trabajar en los campos de tomate. Y yo recuerdo que cuando yo me estaba quejando de las largas horas de trabajo, mi madre me respondió: esta es nuestra vida porque nosotros no tuvimos la oportunidad de estudiar. Si tú quieres una mejor vida, tienes que estudiar. Y es como si mi madre me dio la respuesta o la solución al problema que yo estaba teniendo en ese momento. Y decides separarte del papá de tu hijo, ¿no? Y vas a donde tus papás. Y Erika, tú no sabes que en Sí. este tiempo que tú me has dado respuestas, cuánto escalofrío me ha dado todas las veces. Y yo he escuchado tu historia, tenemos el libro tuyo que vamos a hablar en este momento, pero es increíble porque de nuevo, con tanta cuestión pasando, no en este momento nada más, sino que siempre oír cómo alguien piensa algo que mamá le dijo y además ver el sacrificio de tus papás, ¿no? Y decir, y tener tu niño en tu brazo. ¿Cuándo tu niño, porque así cuéntanos el diagnóstico de tu niño que le dan en ese tiempo, cuándo es que le dan el diagnóstico? ¿Es cuando te separas del papá de Bueno, él? yo me separé del papá de mi hijo en cuando terminé la preparatoria. Dejé esa relación abusiva, me regresé con mis padres, empecé el colegio comunitario. Cuando me estaba graduando del colegio comunitario, era uno de los días más felices de mi vida. En ese entonces mi hijo tenía 5 años y es cuando empecé a notar que algo no estaba bien. Mm. Él se caía cada vez que trataba de correr. No podía hablar bien, su nivel de habla era la de un niño de 2 años y es así como lo empezaron a mandar a ver a especialistas, empezamos a tratar de hacer muchos exámenes y ver qué es lo que él tenía hasta ese momento que me dijeron, tu hijo tiene parálisis cerebral. Y como madre, cuando te dicen algo así, tú lo único que quieres saber es por qué.
El especialista me dio muchas explicaciones, pero en ese momento que me dijo daño durante el embarazo, es cuando mi mundo se derrumbó por completo en ese momento, porque es un momento donde caí en una depresión muy grande, donde me empecé a culpar a mí misma, donde me di cuenta que todas esas memorias que yo había reprimido no se iban a salir de mí, que estaban adentro y que en ese momento empezaron a llegar tan fuertes que pues es uno de los momentos más difíciles de mi vida. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo, como siempre menciono a Papá Dios, Erika, y no sé tú, pero nos cuentas, yo me imagino que en esos momentos, ¿no? En donde uno busca esa fuerza, tú seguiste, porque seguiste y eres ahorita una conferenciante famosa que viaja y que llega a muchísimas personas y que estás ayudando a muchas personas. Ujú. ¿Cómo tú sales? Porque hay mucha gente que dice, no, esa fue mi culpa, que se culpan, siempre lo hemos Sí. dicho aquí en el podcast, las culpas y los miedos son emociones y sentimientos que nos atrofian la vida, que nos bloquean. ¿Cómo sales de eso y cómo te levantas? Porque eso para mí es lo importantísimo para la audiencia. Claro que sí. Bueno, después de pasar por esa depresión fue casi un año y medio. Incluso fui académicamente descalificada de la universidad. Empecé a perder el sentido de las cosas, como que ya no le hallaba sentido a la vida, pero a veces Dios es tan grande que un año y medio después del diagnóstico de mi hijo, yo lo estaba listando para ir a la escuela. Y él me pregunta, mamita, ¿ya tienes una carrera? Recuerda que todos los días tú me decías que un día ibas a tener una carrera, que íbamos a comprar una casa y que íbamos a tener un perrito. ¿Qué pasó? Y es como un momento donde no solamente ocurrió un milagro, porque escuchas a tu hijo hablar tan claro, pero también te das cuenta que todas esas promesas que tú le hiciste, él las recuerda. Y cuando tú creces de una manera donde te dicen que una promesa se tiene que cumplir, es así como que en ese momento abracé a mi niño y le dije, papito, mamá solamente tomó un break. Pero también entendí que si yo quería luchar por mis sueños, que si yo quería seguir luchando por ellos, primero tenía que trabajar en mí misma. Y todo empezó, no tenía yo las herramientas, así que tú sabes, YouTube. Yo primero puse, ¿qué puedo hacer para salir de la depresión? Y de repente empiezas a encontrar algunos videos por ahí. Y de repente eh, un día fui a una librería en busca de un libro de superación personal. Nunca había leído uno antes. Empecé a buscar y encontré un libro que se llama Dios nunca parpadea. Y en ese libro hablaba sobre la importancia del perdón. Y es como que el haber aprendido a perdonar fue el primer paso y el más grande. Y además de eso fue el inicio de mi desarrollo personal y mi pasión por los libros de crecimiento personal. Y ahora tú eres la autora de un gran libro que Gracias. pasaremos a eso, pero es increíble, o sea, sigo, no, o sea, yo no sé qué pasa, pero este escalofrío, Erika, y de nuevo te he escuchado tanto, pero es que es inspirador y para eso está Dale, cuéntame aquí, Sí. porque cualquier persona que piense que no puede y que vea tu vida, o sea, cómo vivieron y cómo tus padres, como dices, no leen, no pueden leer tu libro. Estaba escuchando eso y ellos no Sí. pueden leer tu libro, pero ahí lo tiene tu papá, ¿no? Orgulloso de Sí, su hija. claro. Cuéntame entonces, porque luego tú estudias psicología, sacas la licenciatura también en psicología y luego sacas un posgrado, un máster, ¿no? Cuéntame Sí, cómo vas con esos goals. bueno, después de que mi hijo me preguntó qué pasó, ese mismo día fui directamente a la universidad. Empecé a apelar mi caso. No fue fácil, pero eventualmente 6 meses después me dieron la oportunidad de volver a ir a esa escuela. 2 años después, me gradué en el 2017 y no solamente eso, fui elegida como la oradora principal para dar el discurso de graduación. Escribieron un artículo de mi vida, el cual titularon De madre adolescente a graduada de la universidad, que es From Teen Mom to College Graduate. Una dueña de negocio leyó ese artículo, el cual, en el cual yo compartí que mi meta o mi sueño más grande era obtener una maestría. Ella me contactó y me dijo, yo voy a pagar por tus estudios de maestría. Envió un cheque a la Universidad de San Diego State University. 2 años después,
quiero darle la noticia a mi mamá de que voy a recibir una maestría ahora en educación. Y cuando entré a su cuarto con mi toga y mi birrete, mi mamá empezó a llorar y empezó a decirme, mija, todas esas horas trabajando en los campos, todos esos sacrificios valieron la pena. Y en ese momento es cuando surgió la idea de tomarme la foto de graduación en uno de los campos donde mis padres trabajaron largas horas para poder darnos una educación. Y esa foto se hizo viral. Saliste Sí. en CNN, saliste en varios noticieros locales y demás. Se hizo viral y les cuento para, bueno, sí estamos poniendo video ahora, pero yo siempre empecé esto con audio, ya me salieron las lágrimas. Y de nuevo he oído la historia de Erika muchísimo. Erika, se hace viral eso porque está tu papá y tu mamá y tú estás en el centro con tu toga y mostrando eso, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo que quisiera que todos escucharan en este momento. Yo a Erika la conozco más o menos ahí hace más de media década, 19 por ahí. Creo que salió por, ¿qué fecha salió la foto? La foto se viralizó mayo del 2019. Oh, sí. Y luego ya tú sigues con tu carrera y comienzas a trabajar incluso, tienes tu carrera profesional, sigues educando a tu hijo. Pero Sí. hay tanta gente que se inspira, como yo, con tu historia y yo pienso, eres bendecida, papá Dios te dio ese delivery que tienes, esa forma de entregar el mensaje, que luego haces, ahorita incluso no sé si es una academia o algo en donde ayudas a otras personas, pero antes de eso creo que fue el libro. Así que cuéntame del libro, sí. Sí. Bueno, pues antes del libro en el Ujú, 2016, ok, 3 años antes de que mi foto de graduación se viralizara, ujú, yo empecé a tomar clases de comunicación con un programa que se llama Toastmasters para poder enfrentar mi miedo a hablar en público. En ese entonces yo tenía firme la idea de que algún día yo quería compartir mi historia para motivar a mi comunidad y sabía que si lo quería hacer, primero tenía que aprender a hablar en público. También 2012 escribí en mi cuaderno que en 10 años iba a escribir un libro para motivar a la joven Erika, porque Erika siempre buscaba un libro que le diera esperanza. Así que mis metas yo ya las tenía claras, pero yo recuerdo que yo le pedí a Dios, ayúdame a enfrentar este miedo a hablar en público y ayúdame algún día a poder compartir mi historia. Yo me imaginaba algún día estar en un salón de clase, que alguna profesora me diera esa oportunidad de yo ir a compartir mi historia para poder motivar a los estudiantes. Más, yo siempre decía, si yo puedo hacer la diferencia en la vida de una persona, quiere decir que todo lo que yo pasé valió la pena. Y eso era lo que yo siempre le pedía a Dios. Mas nunca me imaginé que mi foto se iba a viralizar, que mi historia iba a llegar a millones de personas y que después de la viralización de mi foto me iba a convertir en una conferencista en demanda. y eso es lo que es Erika, así que por favor, quien esté escuchando en cualquier parte del mundo, porque sus historias de resiliencia, porque han sido varias, incluso violencia doméstica, repito, el que le den el diagnóstico a tu hijo, que ahora mismo nos hablas de eso, pero eso inspira en cualquier parte del mundo. Así que es Gracias. muy importante, por favor, que me la busquen, me la contraten y me la lleven a hablar y para que inspire a diferentes comunidades. Cuando le dan el diagnóstico, háblanos un poco de eso, Erika, porque en este camino, repito, nosotros lo ponemos aquí y digo bonito, pero no, estamos en 15, media hora hablando de la historia de Erika, pero en esos momentos de depresión que ya nos hablaste, o en esos momentos en que todo va bien, pero de repente pasa algo, es lo que queremos ver cómo te levantas. O cuando te dicen del diagnóstico de tu niño, pero de nuevo, ahora Sí. cuéntanos, porque tu niño qué edad tiene y cómo ha sido ese proceso. Claro. Bueno, en el momento que me dieron el diagnóstico, tú sabes, a veces tenemos esas ganas de querer buscar respuestas. Y yo me puse a buscar en Google sobre esa condición y leí lo peor de lo peor y es ahí donde mi enfoque estaba. Cuando empecé a caer en la depresión, yo no podía entender por qué la vida era tan injusta. Yo en ese momento estaba más o menos actuando como una víctima de la vida. No sabía cómo salir de esa situación, no sabía, no tenía las herramientas, pero poco después de encontrar ese libro de superación personal, empezó ese camino y de repente un día, no recuerdo cómo fue, pero escuché una canción que se llama El Alfarero
Y en esa canción, es una canción muy hermosa que cuenta cómo a veces Dios dice, te tengo que quebrar en pedazos para volver a construir un nuevo vaso. Ese es el mensaje y yo lo entendí de esa manera. Yo dije, Dios tiene algo muy grande preparado para mí, pero para que yo pueda llegar a eso, primero me tenía que quebrar en pedazos para volver a construir a una nueva Erika. Y ahí es donde mi enfoque se fue, eh, a reinventarme, a construir a una nueva Erika. Eso es esa fue mi meta y así empezó. Así es como empecé a salir adelante. Claro, y el tratamiento de tu hijo y cómo como madre tú, porque pudiste, como tú dices, te pusiste a ver las cosas negativas que estás diciendo cosas tan on point y obviamente tú estudiando psicología, en donde si nos enfocamos y ya sabes, Google y ahora con toda Sí, la tecnología, pero luego tú haces otros pasos, obviamente, en donde tu hijo sí. recibe la ayuda necesaria. Claro, mira, incluso los doctores cuando te dan el diagnóstico igual te tienen que decir lo peor y, pues lo posible. Y en ese entonces es cuando tú tomas la decisión, bueno, en mi caso yo tomé la decisión de decir, bueno, me duele mucho esta situación, pero si yo lo, lo llevo como porque yo una víctima, la manera en la que yo lleve la situación es la manera en la que mi hijo va a llevar la situación. Y eso fue lo que me hizo querer cambiar la perspectiva y decir, no, yo creo, yo estoy segura que va a haber un milagro, yo sé que las cosas se van a arreglar. Y empecé a enfocarme en qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que se necesita que hacer, qué tratamientos tiene que tomar mi hijo, como madre, cómo lo puedo apoyar. Muchas veces en las actividades que él hacía, otras personas decían, no, tú no puedes hacer eso, te vas a caer. Y yo le decía a él, vuelve a intentarlo, vuelve a Ujú. intentarlo. Mi hijo sabe patinar muy bien, sabe surfear, Oh my incluso aunque God. sus piernitas le tiemblan, pero yo siempre le decía, papi, te caes y te levantas, papi, te caes y te levantas. Si es algo que realmente quieres, vuelve a intentarlo. Y creo que llevar esa actitud con él y llevar esa actitud conmigo misma fue lo que él nunca puso en su mente, o voy a quedar así, o yo no puse en mi mente de sentirle lástima, incluso si las cosas no hubieran mejorado, porque antes era demasiado notable su manera de caminar. Si las cosas no hubieran mejorado, yo dije, yo no quiero que mi hijo, yo no quiero sentir lástima por él y no quiero que él sienta lástima por él mismo. Todo en esta vida tiene solución y algo que siempre he dicho, la discapacidad más grande que una persona puede tener es una mala actitud. Total. Es una Sí, mala actitud y para cualquier persona eso es lo que detiene. Y sobre todo lo que dijiste, estar en el estado de víctima. Y si tú te quedabas en estado de víctima, tu hijo también se quedaba en ese estado de víctima, porque sí, tal cual, los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que ven, ¿no? exactamente, Y exactamente. lo que yo también veo, como te digo, Erika, y es algo que, de nuevo, por experiencia que veo y entrevistados y vida, por supuesto, y análisis que me encanta, las personas, tú de nuevo tienes dones, pero estoy segura, no, pero estoy segura que también tienes, como yo se lo digo a mi hija, de su papá y de su mamá, porque todos tenemos de nuestros papás, ¿no? Sí, Y que hay que tomar lo mejor de ellos. Y otra de las cuestiones que yo asumo, y no sé si esa será la palabra, es porque el que tú decidiste estudiar, eso te ayuda. El hecho de que seas esta conferencista tan, que más que famosa para mí, que lo eres y te estás ayudando a tanta gente, para mí es una excelente conferencista que está impactando vidas para el bien de la gracias. humanidad. Entonces, eso para mí viene de toda esa preparación y eso es para que las personas que nos están escuchando ahí, en nuestra audiencia en varios lugares, piensen, no importa si me caigo, Erika pasó violencia doméstica, sus hijos, diagnósticos, sus papás y demás, yo me levanto y lo que le ayudó a Erika era tomar lo mejor de su familia, nunca separarte, porque eso fue lo que vi, Sí, más que todo que tú, o sea, imagínate, teen pregnancy, pero al final tú regresaste con tus papás, pero eso tú tomaste, lo que veo es que la vida te golpeaba y tú te sí. enderezabas, como dice la canción que canta Talía, pero que dice, papá Dios te enderezaba la puntería, ¿no? Pero Sí. estas decisiones, repito, y es para consejo a la juventud, es estudien, ¿no? Porque esa preparación, y no tiene que ser exactamente las carreras de psicología o demás, pero eso ayuda y obviamente llenarte, como tú dijiste, de los libros de crecimiento. Entonces, háblanos del tuyo, que se llama Cosechando Sueños. Cuéntanos. Sí, gracias, Rosy. Sí, yo siempre he creído que es muy importante tener una mentalidad de crecimiento.
Ya sea para los jóvenes, siempre les digo que estudien, que tomen provecho de las oportunidades. A las personas adultas, siempre les digo, no es tarde para aprender. Hay muchos libros disponibles, hay muchas maneras de aprender hoy en día. Y bueno, platicándote de mi libro Cosechando Sueños. Cosechando Sueños es un libro que cuenta mi historia de cómo logré llegar hasta donde estoy el día de hoy. De alguna manera, yo cuento mi historia. Me permití ser muy vulnerable al contar mi historia, hablar de mis errores, de mis fracasos, de mis cicatrices, porque yo creo que eso es lo que te hace humana. Mi vida no fue perfecta. Muchas veces vemos el logro de una persona, pero no vemos lo que hay detrás. Y ese fue el propósito el cual yo escribí mi libro, porque yo quise demostrarle a mi comunidad que a pesar de las adversidades puedes salir adelante, puedes lograr tus sueños. Y ese es el mensaje principal de mi libro, Cosechando Sueños. Y como sabemos, o como ustedes verán a Erika, incluso creo que Univision hizo algo de crónicas, pusieron actores a hacer tu vida. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, mira, mi vida fue protagonizada por actores de Univision Ujú. en esa serie que la pueden encontrar en mi website, ericalfaro.com. Ahí pueden ver mi historia protagonizada por actores y la verdad hicieron un trabajo muy bonito y lograron dar ese mensaje que es importante para mí, demostrar que se puede salir adelante a pesar de las adversidades. Y vamos para las series en streaming también. Así que sigamos con esta historia de Erika de nuevo. Y lo que más, ya no quisiera despedirme, pero es que me tiene llorando, Erika. Pero bueno, es el que tus consejos, y eso sí te lo aviso, sería como consejos, porque vamos a decir, yo no estoy en Los Ángeles y sí te Sí, cuento, yo no estaba cuando pasaron los incendios, sí, pero uno de los lugares más que yo iba todos los fines de semana es precisamente a la playa de Palisades a caminar y a Santa Mónica y sí. ver esas pérdidas y esas cuestiones, como el otro día además sentí que nos dijeron que habían terremotos en Honduras, que es muy raro, pero en la costa. Están pasando un montón y un episodio anterior que hice fue precisamente por eso. No te agobies con las noticias porque están Sí, pasando muchísimas cosas en Estados Unidos y en todas partes del mundo, ¿no? Y repito, con desastres naturales. No sí. agobiarse. Y por eso este siguiente episodio quería hacerlo con alguien tan inspiradora como tú, pero para que nos des consejos y les des consejos a esa audiencia que, te digo, yo siento, y mi sobrino decía el otro día, estamos como durante la pandemia porque no sabemos qué leer en las noticias, ¿no? So, danos esos consejos para la gente que mire y te mire ahí saliendo adelante, ¿no? Cayendo, Sí, como decía Shakira, perdóname, pero Shakira decía, de tanto que he caído, caigo forward, eso es, ya sé cómo caerme, ¿no? Pero sí. sí, tú eres un ejemplo de vida, así que aconseja a nuestra audiencia. Sí, mira, es muy importante saber que donde pones tu enfoque, pones tu energía. El día de hoy hay mucha información en las noticias, en las redes sociales y muchas veces tanta información nos asusta y hasta a veces nos deprime. Por eso es muy importante que traten de reducir el tiempo que están usando en ver tantas noticias. Y que lo pongan y que pongan el enfoque en cómo pueden mejorarse a ellos mismos y qué es lo que pueden hacer para contribuir y poner su granito de arena a la comunidad. Además de eso, sé que la noticia es importante, pero que se aseguren que obtengan las noticias de personas o de programas que están verificados, o sea, que verifiquen que la información es correcta antes de asustarse, porque eso sucede mucho. Así que, pues, el consejo más principal sería que cuiden donde ponen su enfoque y que se cuiden a ellos mismos. Y eso, el bienestar, dale cuéntame, se convirtió siempre en nuestro lema, éxito, pero cuidando el bienestar. Porque Exacto. así, sin cuidar el bienestar, y era lo que tú decías, las culpas, los miedos, no nos amamos a nosotros, no nos perdonamos a nosotros, nos culpamos a nosotros y tratamos bien, digo, no bien a las personas, incluso familiares y amistades, porque estamos viviendo eso. Entonces, ese bienestar para mí es súper importante. Erika, tú das también porque enseñas a la gente cómo hacer lo que tú haces. Cuéntanos un poquito de eso también. Bueno, además de mis conferencias y además de mis libros, porque tengo 3 libros, también empecé una academia de desarrollo personal donde doy mentoría privada para personas que quieran escribir su libro, para personas que quieran ser conferencistas o para personas que quieran iniciar el camino al desarrollo personal.
Esas son cosas que estoy haciendo en este momento. Lo de la Academia de Desarrollo Personal se llama Harvesting Dreams. El proyecto empezó hace 6 meses. Ahorita lo estamos preparando para poder lanzarlo a lo máximo el año que viene, pero hasta la fecha ahorita también he estado dando mentoría privada y ayudando a muchas mujeres a que puedan aprender a contar sus historias. Este marzo y abril van a salir 6 nuevos libros de personas a quien yo les he dado mentoría. Muy pronto compartiré información sobre eso, pero sí, si alguien tiene el sueño de escribir un libro o ser conferencista, me pueden contactar y yo con mucho gusto los ayudo. Y sobre todo, y se pueden ir a Erika Alfaro, Erika con C, ¿no? Sí, ericaalfaro.com y ahí sí, encuentran la información y la encuentran, por supuesto, en las redes. Erika, y me parece, y qué bueno, porque de tanta cuestión, y yo que estoy en sí, esto de la economía creativa, los creadores, de tanto que pueden aportar, tú decides aportar en algo que has hecho, que es ser autora y contar tu historia. Pero esto es para todo mundo que nos puede escuchar de decir, yo creo que lo que tú estás haciendo, y te lo agradezco de verdad, es hacerle ver a esos autores que su vida tiene un mensaje con mucho valor y que ellos tienen que contarlo. Y una manera de hacerlo, por supuesto, es por medio de los libros. A mí me encanta hablar y estoy aquí contigo, pero me encanta que le des ese valor y que todas esas personas que nos están escuchando en Los Ángeles, en Miami, en cualquier lugar de Estados Unidos, en Colombia, en México, te contacten, porque por supuesto estas cuestiones son virtuales, y que digan, yo sí quiero hacer, fíjate que yo quizás no es esa historia inmigrante, pero sí tengo una historia de violencia doméstica que quiero contar, o sí tengo una historia de que fui adoptado y cómo viví en la vida, no sé, pero hay tantas historias, todas las personas tenemos una historia, ¿no? sí. Que contar, y tú estás haciendo un trabajo maravilloso con tus talentos, Erika, gracias. Sí, y bueno, muchas veces hay personas que me dicen, bueno, es que yo no tengo una historia. Si una persona ha pasado por una adversidad y logró salir de esa adversidad, aprendió algo, entonces esa persona tiene una historia y tiene mucho que compartir, porque la manera en la que esa persona logró salir adelante puede ser una guía de superación para otra persona que actualmente está pasando por una adversidad similar. Siempre yo digo, Rosy, no hay nadie más capaz que tú para ayudar a la persona que alguna vez fuiste. Qué belleza para terminar, Erika. Y es así. Y wow, no, voy a despedirme lueguito, pero por eso Erika Alfaro está aquí. Búsquenla en ericaalfaro.com. Ha sido un honor, Erika. Siempre eres bienvenida. Dale, cuéntame. Y por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo, lo que para mí es importante, enfocarnos en esparcir lo que tú estás haciendo. Gracias de verdad por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti, Rosy. Y gracias a ti, como siempre, por acompañarnos en esta conversación con Erika Alfaro. Su historia nos recuerda que sin importar los desafíos, siempre, siempre podemos seguir adelante y cosechar nuestros sueños. Compra su libro, sus libros. Además, únete en ericaalfaro.com. También puedes irte a dalecuéntame.com. Y si este episodio te inspiró, compártelo con alguien quien creas que lo puede necesitar o inspirarse en estos tiempos, y siempre, porque estamos aquí para que seas bueno contigo mismo y así puedas ser bueno con los demás. Esto es Dale Cuéntame. Mi nombre es Rosy Guigure. Hasta la próxima.